the world, but it flew away from. Buenas tardes, mi nombre es Caterina Ábalos Guamán, soy estudiante de la carrera de Psicología del primer ciclo académico de la Universidad Norbert Wiener. En esta oportunidad, mis compañeros y yo del curso de Introducción a la Ciencia Psicológica realizaremos una entrevista sobre la psicología clínica, que es una rama en la psicología. Bueno, por ello contamos con la participación del psicólogo Jorge Laureano Navarrete, quien es licenciado en Psicología Clínica y egresado de la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente se encuentra trabajando en el Centro de Rehabilitación Chosica. Bienvenido, psicólogo Jorge. Voy a pasar la palabra a mi compañera Carol Oliveros, quien me va a realizar las siguientes preguntas. Buenas tardes, psicólogo. Es un placer poder entrevistarlo. El día de hoy tengo dos preguntas para usted. Bueno, la primera es, ¿qué le motivó a estudiar psicología? Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carol, no, la carrera de psicología es una carrera muy apasionante, ¿no? En función al objetivo de la misma. Ustedes que están empezando a estudiar psicología sabrán bien que el estudio de la conducta humana y los procesos cognitivos es un área muy, muy interesante que trabajar en el ser humano. Entonces, cuando yo inicié el proceso, decidí estudiar la carrera de psicología, fue lo que más me llamó la atención, ¿no? El comportamiento humano, ¿no? Nosotros cuando estábamos en el colegio nos decían, ¿cuál es la definición de psicología? La definición de psicología hace un tiempo era el estudio de la conducta humana. Entonces, era muy interesante para uno saber cómo es que se maneja el ser humano, cómo entender la conducta del ser humano, los diferentes tipos de conductas, ¿no? Esa fue mi primera motivación, Carlos. Ok, y bueno, para finalizar mi pregunta, ¿tiene algún caso impactante que haya tratado? Te comento un poco. Yo soy especialista en adicciones. Yo tengo dos trabajos actualmente. Mi primer trabajo es ahora donde me encuentro, que es una comunidad terapéutica profesionalizada. Y tengo otro trabajo en un centro de salud, el Centro de Rehabilitación de Chosica, que es un centro de salud del Estado. Bueno, yo trabajo por más de 10 años en adicciones y déjame decirte que en el ámbito de las adicciones he visto cantidad de casos. Si vamos a rescatar alguno, por ahí podría ser algún tipo de alguna psicosis tóxica por consumo, ¿no? Tuve un paciente de 17 años que en su primer consumo de marihuana estalló una esquizofrenia, ¿no? Obviamente que él ya tenía antecedentes, ¿no? Antecedentes genéticos, tenía precedentes que eran negativos, ¿no? Entonces, pero después de la primera vez que consumió marihuana, tuvo un brote psicótico irreversible y el joven ahora tiene más de 20 años y es un paciente con esquizofrenia paranoide por consumo de sustancias. Ok, muchas gracias por su pregunta. Le doy paso a mi compañera Melanie Jonicia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Melanie? ¿Cómo estás? Le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuál ha sido su primer caso? ¿Sintió algún temor? Mi primer caso, difícil pregunta, porque yo vengo desempeñando la psicología hace 13 años aproximadamente. Y si vamos a remontar el primer caso, tendría que ser cuando estaba haciendo mi internado, mis prácticas preprofesionales, sin colegiatura. Sí, ¿no? Temor porque estás enfrentando una situación real, ¿no? Una situación in situ. Nosotros, cuando uno estudia, uno simplemente se llena de teoría, ¿no? Le dice, preguntan, le comentan, los docentes nos comentan sus experiencias, nos dicen cómo abordan los casos, y entonces uno tiene muchas expectativas. Entonces, cuando uno se sienta por primera vez en un escritorio frente a un paciente, y ese paciente confía en ti, ¿no? Te dice, mira, esto me pasa hace mucho, estos son mis síntomas, esto me sucede. Entonces, tú tienes que tener todas las herramientas para poder ayudarlo, no necesariamente para poder cumplir con tu tarea. Y bueno, sí, pues hay cierto temor, ¿no? No te podría detallar el primer caso en mi historia de psicólogo, pero sí hay cierto temor de no tener las herramientas adecuadas para poder ayudarlo, ¿no? Porque los primeros pacientes que yo tuve fue pues a nivel de prácticas profesionales, ¿no? Está bien, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se asegura de que los pacientes se sientan cómodos y seguros durante la sesión? ¿Cómo es seguros? A ver, existe un término que me imagino que ustedes ya lo habrán tomado, el rapport, ¿no? Entonces, el rapport es
Lo que el psicólogo, la herramienta que el psicólogo tiene que utilizar para poder conseguir una adecuada interacción con el paciente, ¿sí? Y que el paciente se sienta cómodo, el paciente se siente en confianza y se sienta escuchado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace normalmente? Pues hay que escuchar bien. En el caso hay que tener una buena capacidad de escucha, hay que prepararse para una entrevista, hay que saber a quién nos estamos enfrentando, ¿sí? Y eso nos da la experiencia, ¿no? Todos nos equivocamos en un inicio y la experiencia hace que uno pueda manejar muy bien una situación, hace que uno pueda manejar muy bien un caso y también definitivamente ayuda mucho a la especialización que tú tienes, porque si bien es cierto, uno en un centro de salud puede tratar con cualquier tipo de pacientes, porque es lo que nos corresponde hacer, cuando tienes una especialización, sabes muy bien qué pacientes puedes tú enfrentar de la mejor manera que no. Por ejemplo, quien te habla es especialista en adicciones, ¿no? Y sobre psicoterapia infantil conozco, pero no soy especialista. Entonces, si tú me traes un paciente pequeño, niño, sí, con conductas determinadas, para que un especialista podría manejarlos mucho mejor que yo, definitivamente pues que lo debería hacer él y no yo. Entonces, eso también influye mucho, ¿no? Cómo uno se prepara y también la especialidad que uno tiene para poder enfrentar la casuística, que el paciente se sienta cómodo, ¿no? Quien te habla es especialista en adicciones y mi trabajo exclusivamente no lo es, pero sí me gusta trabajar mucho con jóvenes y con adolescentes, ¿no? Entonces, ese es mi grupo de trabajo, entonces, con el que yo me desenvuelvo muy bien y con el cual se me hace muy fácil el trabajo. Agradezco su respuesta, me pareció relevante. En esta oportunidad le cedo la palabra a mi compañero Esteban Sarmiento. Mis preguntas son, ¿cuáles fueron las dificultades que abarcaron su desarrollo como profesional? Desarrollo profesional. Dificultades. A ver. Yo he estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una universidad muy competitiva, ¿sí? Donde la mayoría de los compañeros tenía o tienen una excelente capacidad cognitiva. Entonces, muchas veces los docentes te daban la clase, la instructiva, de tal manera que tú ya tendrías que tener algún tipo de conocimiento previo acerca de ello, ¿no? Y no es una dificultad, pero sí es un gran reto, por ejemplo, estar dentro de un aula de clases. Estoy hablando yo del año 2005 que cursaba la universidad. Estar en un aula de clases y tener docentes, por ejemplo, que te mencionaban mucha bibliografía en inglés, por ejemplo. Muchos nombres muy reconocidos en inglés y no ir a la par, ¿no? Con tus demás compañeros que, por ejemplo, sí podrían dominar ese tipo de cosas, ese tipo de información, básicamente en el idioma. Esa es mi formación. En mi desarrollo profesional, impedimentos, wow. Para un psicólogo clínico, el área laboral no abunda tanto como quizás podríamos decirlo otro tipo de carreras profesionales asociadas a la salud, a las ciencias de la salud. Tienes que prepararte muchísimo, tienes que ser muy competitivo desde la época universitaria, tienes que estudiar especializaciones, cursos, diplomados, para que cuando egreses seas competitivo y puedas tú tener una oportunidad laboral y luchar por un puesto laboral con un cartón y con un CV y con un currículum con buena cantidad de conocimientos extras a la universidad. La universidad solo te da una formación básica, no te hace especialista, no te hace seguidor de una corriente terapéutica, así que yo creo que los estudiantes deberían empezar a partir del tercer año ya a elegir alguna corriente terapéutica y especializarse paralelamente para poder ser competitivos. Ese quizás fue uno de mis grandes impedimentos en el desarrollo profesional. Ok, muchas gracias, agradecemos sus respuestas. Nos parece muy relevante que ahorita que nos comentó que desde el tercer ciclo debemos elegir en qué rama ya especializarnos de esta forma.
Y eso Ujú. me parece muy relevante, la verdad. Muchas gracias por ello. Y bueno, yo voy a pasar con la siguiente pregunta. ¿Cómo se mantiene actualizado en cuanto a los avances y cambios en el campo de la psicología clínica? A ver, uno cuando decide estudiar una carrera de ciencias, porque la psicología es una ciencia, tiene que capacitarte constantemente, ¿sí? Dependiendo ya cuando ustedes o cuando un profesional en psicología elija la carrera, la rama de la psicología que quiera elegir, tiene que empezar a capacitarse constantemente, ¿no? Incluso, como toda ciencia, la psicología está en constantes cambios. Cuando yo estudiaba, existían las corrientes terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, estaba la Gestalt, está la terapia cognitiva conductual, las terapias neofreudianas, lacanianas, ¿no? Y una serie de tipos de psicoterapia. Ahora eso ya no existe. O sí existe, pero ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora existen las terapias de tercera generación, ¿sí? La terapia de aceptación y compromiso y todos los subtipos, que vienen a ser casi lo mismo, pero modificadas y actualizadas, ¿no? Y muy, muy específicas. Entonces, eso nos dice que uno tiene que actualizarse constantemente. ¿Qué hace uno? Pues tiene que llevar cursos, diplomados, constantemente, no solamente por un tema laboral, ¿ah? Sino por un tema de aprender, porque uno se queda corto. Cuando yo he tenido la oportunidad de compartir en algunas mesas redondas con jóvenes, ¿no? Y los jóvenes están pues actualizados, pues, porque eso es lo que le enseñan en la universidad ahora, pues uno tiene que estar a la par y tener la información a la mano, así que hay que estudiar, hay que inscribirse pues en institutos, en universidades, ¿no? Y llevar cursos incluso en universidades extranjeras, ¿no? Yo actualmente estoy postulando, por ejemplo, a una maestría en una universidad extranjera. Entonces uno tiene que estar constantemente haciendo ello. Ujú, muchas gracias. Son dos cosas muy diferentes, hijo. La psiquiatría es una rama de la medicina, ¿sí? Los psiquiatras son médicos. Los médicos estudian, depende de la universidad, 6 años, en algunas 7, y salen y se titulan como médico cirujano o médico general, por llamarlo así, ¿sí? Luego cada uno elige una especialización. Hay cientos de especializaciones, muchas especializaciones. Una de ellas es la psiquiatría. Entonces, el médico psiquiatra es especial, pues trabaja con los trastornos mentales y el comportamiento. La primera diferencia con un psicólogo clínico es, pues, es que el psiquiatra es médico y el psicólogo no lo es, ¿no? Es un licenciado en psicología. Ambos trabajan con problemas de salud mental, ¿sí? Con la salud mental, básicamente. El médico psiquiatra, en su condición de médico, usa el tratamiento farmacológico, básicamente, y nosotros, los psicólogos clínicos, realizamos el proceso terapéutico, ¿sí? Las sesiones enfocadas en trabajar el problema del paciente, ya cual sea. En la actualidad existen médicos psiquiatras que son médicos y que son terapeutas también a la vez, ¿sí? Son más completos. Entonces hay médicos que realizan la doble función en sus consultas, ¿no? Trabajan el área farmacológica, ¿sí? La descompensación química en cualquier trastorno mental y también la parte terapéutica, sesiones terapéuticas. Pero estas son grandes diferencias mayores, Diego. El psiquiatra es un médico, el psicólogo no lo es, el psiquiatra se encarga del tratamiento farmacológico y el psicólogo de la parte terapéutica. Muchas gracias. Bueno, dada la respuesta de esta pregunta, bueno, voy a continuar con la siguiente, que sería, ¿no? Usted normalmente, ¿cómo ve la situación aquí en el Perú actual? ¿Cómo ve la psicología clínica? ¿Cómo lo ve acá en el Perú? ¿Cómo ve la situación a Psicología su clínica, criterio? la psicología Ajá, a su clínica criterio. como tal. Sí, solo clínica, claro. Bueno, el área de la salud mental es un área poco valorada en la actualidad, ¿no? Hay muchísima demanda de pacientes en los hospitales o en las entidades del Estado. Hay muchísimos centros privados que trabajan también que tienen el servicio de psicología, no siempre garantizando que sea un servicio de calidad por la realidad o por el tipo de profesional que esté ahí, no siempre garantizado. Hay centros terapéuticos privados que son muy buenos también.
Entonces, en la actualidad, pues la psicología clínica en general, el área de la salud mental no está bien valorada, no está bien, eh, no se le da la importancia que debería darse. Yo creo que la salud mental es prioritaria, ¿no? Obviamente que la salud física tiene también prioridad uno en nosotros, ¿no? Pero yo creo que la salud mental es lo último en la que muchas personas piensan, ¿no? Y ahorita estamos llenos nosotros de trastornos, de personas con trastornos de ansiedad, con trastornos, con depresión, con estrés, ¿no? Entonces el común de las personas sufre de ello. Es más, desde edades tempranas. En la edad estudiantil, por ejemplo, explota mucho de esos problemas, ¿no? Porque el estrés que el estudiante lleva hace aflorar todos aquellos problemas que uno puede cargar desde muy pequeños incluso. Entonces, no hay un plan, no hay un programa, no hay la importancia adecuada desde las entidades del Estado, a nivel de presupuesto, hasta incluso a nivel de promoción de la salud mental, no lo hay. No hay la importancia. Obviamente que a diferencia en los últimos 10 años ha cambiado, no lo puedo negar, pero aún le falta muchísimo. Claro, claro. El Estado, un poco hablar como dice, ¿no? El Estado ha descuidado demasiado esta parte, ¿no? Importante de la salud, que es la salud mental, ¿no? Bueno, esperemos que dentro de estos años, bueno, durante los años puedan implementar, ¿no? Y tomar un poco más a cuenta lo que es Tenemos esto que del cambiar. área de la salud. Sí, la salud mental. Bueno, a continuación, muchas gracias por las respuestas. Voy a pasar a continuación con mi compañero Eduardo Pinares. Claro, buenas tardes, psicólogo Jorge. La última pregunta sería, ¿cuáles son los trastornos psicológicos más comunes que ha tratado hasta el momento en su carrera como psicólogo? Saber trastornos adictivos y cuáles son los más comunes. Bueno, si hablamos de nuestra sociedad, la sociedad limeña, porque básicamente trabajo acá en Lima, la mayor parte o la mayor cantidad de pacientes que he visto son pacientes con problemas de adicción a marihuana, sin dependencia a marihuana, ¿sí? Eh, Eso, básicamente, ese es el mayor tipo de diagnósticos con los que trabajo, ¿no? Y obviamente los trastornos paralelos, ¿no? Al consumo, las comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, como le comenté solo a tu compañera, ¿no? Los trastornos psicóticos post-consumo de marihuana, ¿no? O por ahí las secuelas a nivel del comportamiento, los trastornos impulsivos o la depresión o los trastornos de personalidad asociados a los pacientes consumidores. ¿Y algún comentario hacia nosotros que somos estudiantes de psicología de parte de usted? Es una ciencia hermosa, ¿no? La psicología es una ciencia que uno tiene que vivirla, sentirla, ¿no? Que uno tiene que elegirla por vocación, no por descarte. Cuando uno elige la carrera por vocación sin motivaciones personales, es decir, sin decir, bueno, yo tengo problemas familiares o me pasó esto a mí, quiero ser psicólogo para ayudar porque a mí nadie me ayudó, antes de graduarse deberían sanar, ¿no? Antes de graduarse deberían buscar apoyo terapéutico y curar esas heridas y ayudar, servir, porque para eso es la carrera, servir sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de... Los escépticos le llaman sin los agujeros emocionales, ¿no? Sin ningún tipo de limitación emocional que te pueda dar el hecho de haber elegido tu carrera simplemente por haber buscado un refugio, ¿no? No digo que la dejen, no la dejen, cumplan sus sueños, pero sanen antes de ejercerla. Y como le dije hace un rato a tu compañera, ¿no? Están empezando una carrera hermosa, investiguen, lean, capacítense. En mis tiempos, por decirlo así, no era tan común que estudiantes vayan a llevar cursos, a llevar conferencias, no era muy común. No era muy común que estudiantes de psicología les permitan formarse como psicoterapeutas a la vez. No era muy común, ahora sí lo es. Ahora uno va a formarse uno va a algún curso me cruzo con chicos de 20 años, de 21 años, ¿no? Llevando ya formaciones terapéuticas, llevando diplomados, ¿no? Informándose. Yo llevo cursos online a veces y hay muchachos que se inscriben, así como ustedes, jóvenes. Imagino que la mayoría de ustedes tienen entre 18, 19 años, 20 años. Entonces, jóvenes que están ahí y que, si bien es cierto, son conferencias para especialistas y quizás están un poco perdidos en la estación, pero al menos se informan.
¿no? Y, y aprenden y escuchan, ¿no? Y participan y preguntan. Y uno a veces, porque en cada curso uno te pregunta, ¿no? ¿En qué te especializas? ¿Qué has hecho? Entonces uno se presenta y lo dice, ¿no? Y hay muchachos que te escriben por el interno, mira, yo estoy muy interesado en las adicciones, ¿no? ¿Qué recomendación me puede dar? Entonces, lo mejor que puede hacer un estudiante es rodearse de profesionales, ¿sí? Escuchar y rodearse de ellos. Cuando uno decide estudiar, uno se olvida, no se olvida, pero uno empieza a rodearse de lo que uno merece rodearse. Ya la edad de la diversión o de las cosas no trascendentales pasa a un costado, pasa a un segundo plano, ¿no? Y deseamos formarnos como tal, como lo que somos o como lo que van a ser ustedes, profesionales, ¿no? Esa palabra es muy grande, ese término es muy grande. No cualquiera puede graduarse de una carrera de psicología, pues no todos son profesionales, y te lo digo yo, quien comparte día a día trabajo con muchas personas en el área de psicología o en cualquier otro área de la ciencia de la salud, y pues y no lo son, ¿no? Así que eso, chicos, ánimos, estudien, sean honestos siempre, estudien bastante, lean, no se olviden de los libros, por más que ahora todo sea digitalizado, no se olviden de los libros nos dan mucho. A ver, investiguen, promuevan la investigación yo creo que es el futuro de los estudiantes, el futuro de la educación peruana, ¿sí? Promuevan mucho investigación, la investigación es básica, es lo que nos hace conocer más aún el campo de esta ciencia hermosa, la psicología. Les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por tomarse el tiempo de escucharme y espero que les haya dicho les sirva muchísimo. Gracias a usted por darse el tiempo en escucharnos y ayudarnos en nuestra entrevista.